A los que no me conozcáis, yo soy Kevin Martínez, trabajo como software architect en Orbitan, llevo ya unos 8 meses y hoy en la knowledge sharing que hemos preparado para todos, lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. Me he traído a dos invitados de lujo que trabajan conmigo para hablar un poco del viaje que hemos tenido durante estos 7 meses con uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, por daros un poco de contexto, sin entrar en detalles quién es el cliente, entramos en esta empresa, la cual había tenido un recorrido muy, muy bueno, siendo startup, y ahora estaba en un proceso de transición a algo un poco más estandarizado, a menos prisas y a un poco aterrizar lo que ya habían hecho bien durante estos años. Y ahí es un poco donde nosotros entramos, ¿vale? Entramos al principio tres desarrolladores y luego pues entraron los dos compañeros que me he traído hoy para hablar. El crecimiento la verdad que ha sido bastante rápido y bueno, con lo que os iremos contando pues podéis entender un poco lo que hemos ido aportando. Entonces, como os decía, hoy me he traído a dos invitados, me he traído a Fernando y a Nacho, ¿vale? Para que nos cuenten un poco cosillas de este proyecto. Yo les iré haciendo algunas preguntas para que os vayan contando. Y, y nada, le paso un poco el testigo a Fer y a Nacho para que se presenten y le pongáis un poco cara y ya empezaríamos. Entonces, si quieres, Fer, puedes empezar tú. Gracias, Kevin. Pues yo soy Fernando de la Torre, full stack, y llevo aquí desde octubre, más o menos, octubre mediados. ¿Y Nacho? Vale. Muchas gracias, Fer. Bueno, yo soy Nacho Mangas, o Ignacio, como quieran. Vale, yo llevo un poco menos que Fer, pues yo estoy desde noviembre. Estoy un poco de full stack también, en la parte de, bueno, Node y React, ¿vale? Principalmente, en la parte web. Y lo mismo, pues la verdad que es un proyecto bastante chulo, interesante, muchísimos retos, y bueno, ya les iremos contando un poco qué fue lo más grande que nos hemos presentado. Sí. También mencionar a Alberto y César, que bueno, Alberto lo veo, pero César supongo que también estará, que también han sido parte clave de todo este viaje que hemos tenido durante estos 7 meses. Y bueno, un poco que ya la gente conoce a los invitados, os quería un poco preguntar, porque claro, nosotros entramos en un proyecto donde las cosas ya están empezadas, viene de un recorrido de startup donde han crecido un montón, entramos a equipos ya formados, ¿no? Y un poco preguntaros en qué cosas cuando os veis en esta situación os soléis fijar, ¿no? Porque al final estáis entrando de nuevas, ¿en qué os soléis fijar? ¿No? Vamos a empezar contigo, Nacho. Vale, a ver, yo me suelo fijar sobre todo en cómo trabaja el equipo, ¿no? ¿Qué técnicas utilizan? Más allá de si utilizan, por ejemplo, Scrum o Kanban o algún tipo de herramientas de estas, me suelo fijar mucho y comparar con mi experiencia, ¿no? De qué prácticas tienen, qué metodologías utilizan, qué ceremonias hacen, ¿vale? Para poder alinearme y poder al principio encontrar esos huecos grandes que suelen haber, ¿vale? Y luego tratar de ir hilando cada vez más fino y obviamente en coordinación con el resto del equipo. ¿Y en tu caso, Fer? Pues en mi caso es básicamente el aportar esa visión de la persona que viene de fuera, que no trabaja en el equipo y que pues viene con un bagaje, ¿no? de otros sitios, otros equipos, de otro tipo de experiencias. Entonces es como que hay cosas como que esperas ver de una manera u otra y vas comparando, ¿no? Entonces de esa comparación y de ese hueco que va habiendo en algunas cosas eh, es como que simplemente es diferente, en otras empiezas a tener esas carencias y empiezas a ver esos huequitos en los que dices, aquí se puede hacer algo, ¿no? Para mejorar. Y creo que la visión de alguien que viene de fuera siempre es muy positiva porque trae otra historia diferente, otras experiencias diferentes y aporta mucho unos nuevos ojos que ven de cero y dicen, oye, esto está guay, pero podemos hacer también esto, ¿no? Para mejorar. Y de ahí es de donde empiezan, de esa comparación, empiezan a salir las primeras ideas y luego propuestas. Claro, venimos al final frescos y sin vicios de lo que ya traen, ¿no? De hecho, un poco lo que comentaba Nacho, ¿no? Esa experiencia que trae de otros clientes. Una de las cosas que por parte de Orbitan siempre planteamos es el tema de buenas prácticas, ¿no? Y el tema de, por ejemplo,
testing, que es algo que pues, todos nosotros compartimos porque ya tenemos un poco de experiencia, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, Nacho, al entrar en este cliente, un poco en qué punto lo viste, en qué punto entramos, de qué forma le podemos aportar valor con este conocimiento, buenas prácticas. Vale, bueno, pues al principio en realidad había una falta prácticamente total de testing, ¿vale? Lo cual, claro, llevaba a los típicos errores y problemas que suele dar esto, ¿no? De, pues supimos cosas y no sabemos si funciona, hemos roto algo y no sabemos qué pasó, tenemos que salir corriendo a hacer un rollback porque lo que está en producción está fallando y nadie tiene idea qué, entonces luego hay que perder tiempo revisando, ¿vale? Cuando en realidad te sabemos que nos solucionan esto, o sea, nos levantan ese red flag, ¿no? De antemano, nos avisan con tiempo que es algo que está roto, ¿no? Que vamos a tener un problema. Entonces, bueno, lo que se planteó fue, evidentemente, eh, utilizar test, ¿vale? Hubo que, obviamente, preparar los proyectos para que tengan test, diferentes tipos de, buscar las herramientas acordes a, bueno, al proyecto del cliente, hablar con el equipo, enseñarles a los que no sabían utilizar test, ¿no? Enseñarles cómo hacerlo, a tratar de aplicar lo que decías, ¿no? Buenas prácticas, ¿no? Porque al final test, pues mucha gente hace test, pero los test tienen que tener valor, ¿no? Al final. Y bueno, y eso fue un trabajo que se empezó a hacer y que se sigue haciendo, pero bueno, por suerte ya está, la gente ya los está usando y están rodados en ello. Sí, ahí también destacaría eso que has dicho de acompañar al equipo que ya tenían, ¿no? No solo nosotros en plan cowboy ponerte, sino que es algo acompañado, como tú bien dices, ¿no? Y de lo que tú has comentado antes, Fer, de esa experiencia de otros clientes, eso me recuerda a una de las iniciativas que yo creo que más peso ha tenido desde que entramos, que es el tema de la observabilidad. Y me recuerda a eso que has dicho porque creo que es algo que ya traías el expertise de otro de los clientes, ¿no? Entonces, el cliente en el que estábamos sí que es verdad que trabajaba en un sistema muy distribuido y lo que es el punto de observabilidad todavía a lo mejor no estaba tan explotado. Sí que habían cosillas pero quizá no estaba tan explotado. Entonces, cuando entraste un poco, ¿qué decidiste ver que era más prioritario o qué enfoque eh, decidiste que era el más adecuado para ese punto en el que estaba el cliente? Pues en ese tipo de cosas que echas en falta, una que me pasaba es que yo quería ayudar con los bugs porque veía aquí y allí que pasaba, había incidencias, pero lo veía como todo muy desconectado. Las veía en canales o había algún canal de alertas que encontré que no todo el mundo sabía que existía, cada uno tenía el conocimiento de los suyos, es como que necesitaba un sitio donde mirar, el saber de dónde están pasando las cosas y algo que me ayudase un poco a entenderlo. Entonces, para esto existe la observabilidad. Y para esto ya hay herramientas estándar como OpenTelemetry que son, pues eso, el perfecto caso de uso para comprender y entender el sistema. Bueno, pues básicamente eso, en ver cómo podía superar o enfrentar esa opacidad y pensar, aquí hay algo que puedo aportar y yo sé que esto va a funcionar, pues de ahí fue un poco el planear un poco. Fue básicamente primero ver que había ya parte, encontré en el servicio de cloud, había un producto que ya el propio cloud te lo da, en el que se veía parte como muy fragmentada de lo que ya había de algunos sistemas, pero no del sistema completo. Entonces, pues fue localizar qué partes de los sistemas faltaban. Coincidió que la gran mayoría eran Node.js, era solamente una parte de la capa. Y nada, pues fue hacer un módulo de observabilidad que fuese específico para este caso de uso y para este cloud, que funcionase con eso y una vez probado, instalarlo y nada, pues así fue como se fue conectando un poco todo y como pudimos tener algo un poco más completo y empezar a entender vale, o sea que cuando yo hago esto, esto es lo que sucede, ¿no? El sistema, no es solamente la llamada que yo hago, sino todo lo que va por detrás, ahora lo puedo ver. Y bueno, pues así un poco la conclusión clara era unir todas esas piececitas que algunas de ellas ya estaban funcionando y completarlo. Y es esto que al final pues lleva trabajo, ¿no? Hay que hacer ese análisis inicial, hay que un poco también formar al equipo. Al final la empresa de este cliente pues viene de un ritmo muy acelerado de startup
y está claro que no es una feature esto realmente de su propio negocio. Entonces, esa parte también es algo en la que nos solemos centrar y cómo fue abordar un poco eso, ¿no? Porque siempre tenemos prisa, siempre tenemos, no hay tiempo, hay bugs para poder dedicar a mejorar el sistema que ya tenemos. Entonces, ¿cómo planteaste el poder abordar esas mejoras aún no siendo una feature de dentro del backlog? Pues no fue tanto convencer como mostrar. Entonces, en huequitos que iba teniendo libres aquí y allí, empecé un poco a moverlo para poder enseñar algo, que era una traza. Y claro, había gente que sobre esto pues tenía como nociones, pero no lo había visto cómo podíamos tenerlo sin tener que hacer grandes implementaciones ni grandes inversiones en plataformas externas ni servicios ni nada. O sea, era bastante directo. Entonces fue mostrar esto y por sí solo se iba abriendo camino porque la gente con la que iba hablando, todo el mundo me apoyaba, pues como viendo el, aquí tenemos mucha ganancia y bueno, pues... es algo como que nos va a reportar un beneficio bastante rápido y no va a necesitar nada por lo que dicen, pues entonces, venga, sigue con ello. Entonces, ahí sí que tuve apoyo por esa parte, porque se vio lo que podía darnos sin tener que meternos en ese tipo de inversiones fuertes ni decisiones que fuesen, pues eso, muy de alto nivel, que fuesen a bajar ni nada. Era algo que se podía hacer desde mi punto de vista sin tener que implicar a mucha más gente. Así que ya digo, o sea, se abrió camino yo solito. La funcionalidad se explicó a sí misma y se abrió el camino. Sí, la verdad que es algo que ha reportado un montón de valor y bueno, aún hay cosas por añadir que las comentaremos en el futuro, en la sección de hablar del futuro, pero muy útil. Una cosa que también en Orbitan siempre decimos mucho es el tema de aportar valor, ¿no? Y para aportar valor, una de la manera más clara de aportar valor es ir a producción, ¿no? Entonces, cuando entramos en un cliente, muchas veces en lo que nos fijamos es cuál es su proceso, ¿no? Para ir a producción, es decir, cómo trabajan, qué sistema de ramas tienen, cómo es la cultura del equipo, ¿no? Para subir a producción. Y sobre este tema, Nacho, creo que hicimos algunas mejoras, estuvimos revisando esos procesos. ¿Nos puedes contar un poco lo que tú pudiste detectar y a dónde hemos ido un poco evolucionando? Sí, a ver, esto es algo que suele ser muy recurrente en las empresas, ¿no? En los proyectos. El no tener claro cómo gestionar las ramas según la necesidad del proyecto, ¿no? Y tirar siempre de lo conocido, ¿no? Pero claro, lo conocido no siempre funciona o no siempre la gente... Y muchas veces, o sea, y también está el problema de que la gente a veces no está de acuerdo y si hay libertad, pues lo usan como quieren. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que se planteaba usar Gitflow, pero nadie lo respetaba, ¿no? Por muchos motivos. El primero era porque estaba todo libre, o prácticamente todo era libre, entonces cada equipo o cada persona lo gestionaba como quería. No se respetaba ninguna norma, no se ponían de acuerdo. De hecho, no quiero ponerme muy técnico, ¿vale? Pero el código al final lo tenían dividido en dos ramas principales, que suelen ser la de desarrollo y la de producción. Y había gente que directamente su código lo subía al de producción, o otros lo subían al desarrollo. Luego, cuando se querían mezclar, daban muchísimos problemas porque nada estaba al día, nadie actualizaba la rama de desarrollo o la de producción. Entonces, eso era un problema muy grande. ¿Vale? Y por otro lado, se quiere tender a hacer continuous deployment, continuous delivery. Entonces, también era un step muy grande, aparte de mucha burocracia, temas de que las PRs las revisaba solamente, se las aprobaba solamente una persona, que era la que siempre estaba a tope porque tenía muchas cosas que hacer. Entonces, se impulsó el, intentar acercarnos a un continuous deployment, trabajando siempre, obviamente, en ramas por feature, pero llevando siempre a main, ¿no? Agilizar, empoderar a la gente para que la gente pudiera revisar las pull requests, animar a que lo hagan, ¿vale? Y ya o sea, también animando a la gente para que lleve su código a producción. Obviamente que haga sus pruebas, que haga sus pruebas en los entornos de test, que los entornos de test estén preparados, ¿vale? Pero empoderar al desarrollador para que su trabajo, ¿no? Aporte valor lo antes posible y no entrar en unas burocracias eternas que luego hacen que eso quede en la nada, o que luego el proyecto va avanzando y su feature se queda muy atrás y tiene que prácticamente volver a hacerla de cero. Claro, al final, al nosotros entrar de una perspectiva un poco más nueva, pues podemos cambiar un poco ese rumbo que
por las prisas o por a lo mejor falta de formación en ese aspecto, pues no se estaba realizando de la mejor manera. Eh, Luego, siguiendo con este tema de aportar valor y de tener un flujo constante de features, está claro que hicimos esos cambios de optar por a lo mejor solo una única rama y que el desarrollo fuese un poco más rápido. Pero claro, al tener una única rama, sí que es verdad que teníamos como muchos bloqueos para pruebas y no podíamos estar constantemente subiendo. Entonces ahí es cuando se decidió, para mantener ese flujo constante de features, el añadir lo que se conoce como feature flags, ¿no? Que es para poder habilitar ciertas funcionalidades dentro de este cliente. ¿Vale? Esto es otra iniciativa que también pues la promovió FAIR con Config.cat y un poco cuéntanos cómo fue ese planteamiento y quiénes usan este Config.cat a día de hoy. ¿Vale? Pues el planteamiento surgió de la necesidad muy concreta que era desbloquear el pipe a producción, porque había features que estaban ahí esperando a ser testadas, que hoy se decía que funcionaban y mañana no, y era como que un poco así como la patata caliente, ¿no? Del ¿qué hago con ella? ¿La dejo, la pongo? Y mientras tanto gente diciendo, oye, que yo también tengo cosas que tengo que desplegar. Entonces con lo que teníamos antes de Config.cat hubiésemos tenido que hacer pues malabarismos con las ramas o como fuera para poder decidir cómo manejas esto, con desplegando, quitando, poniendo. Y al final ahí es cuando surgió la necesidad y cuando lo vimos claro, el decir, bueno, pues necesitamos una gestión de feature flags y poder activar y desactivar. Esto va a hacer falta. Y va a ser intermitente, pues es el escenario perfecto. Y empezamos con esa. Lo que hicimos con esto fue despegar, separar el concepto de desplegar de activar, que no es lo mismo, porque podemos simplemente desplegar las cosas y podemos desactivarlas en los entornos. Y así es como lo hicimos. Con esto la funcionalidad está apagada hasta que conscientemente decides habilitarla, deshabilitarla sin depender de despliegues y esto es lo que nos permitió también hacer lo que decía Nacho, de mirar siempre hacia adelante en el despliegue y no parar las ramas y no parar un continuo despliegue porque hay algo ahí que se está deteniendo por una dependencia de terceros. Eh, Alguien lo puede gestionar y no tiene por qué ser un desarrollador, que esa, con respecto a tu pregunta de quién lo utiliza a día de hoy, ahora mismo lo utilizan desarrolladores, QAs y de negocio, de producto, hay gente, pero no todos. Creo que poco a poco esto también es una adopción que lleva tiempo y que de la misma manera que empezamos esto simplemente con un flag y un equipo, pues creo que con el tiempo, cuando la gente va viendo un poco lo que puede hacer con esto y todos los beneficios que nos puede dar, pues eso, se van sumando cada vez más equipos y yo confío también que cuando la gente de negocio sea capaz de ir a la herramienta y hacer un flip en una palanca y activar una funcionalidad sin depender de crear un ticket que luego tiene que coger un desarrollador, que lo tiene que activar, le tiene que decir que lo pruebe, lo tiene que ver, etcétera, etcétera, lo pueden hacer automáticamente ellos. La gente que lo ha hecho, así como también dar la herramienta, también esperas un poco feedback para ver si es esto lo que les funciona y el feedback fue muy positivo en este sentido. El decir, qué rápido, ¿no? Le he dado y no he tenido que hacer nada más. Y esa es un poco la idea, que perfiles técnicos y no técnicos puedan utilizar esto como un panel de control, ¿no? De qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver en mi aplicación. Claro, al final también negocio se une más al producto digital, ¿no? Están más empoderados con todas estas herramientas. Y eso es una herramienta para todos. Mm. Ah, hemos hablado un poco de cosas como más técnicas, ¿no? Ramas, config, bueno, feature flags, el tema de observabilidad, pero aquí no somos solo nosotros tres, bueno, y también Alberto y César haciendo todo y tal, sino que también tenemos un equipo dentro del cliente, ¿no? Entonces, ya lo habéis comentado algunas cosas un poco de las acciones que hacemos al entrar en un cliente a nivel más de equipo y de cultura, como el acompañamiento. Me gustaría preguntaros qué otras iniciativas o qué otras cosas habéis notado que han ayudado al equipo a subir un poco el nivel en las cosas que estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Un poco qué metodologías habéis seguido, cómo os gusta gestionarlos, por ejemplo.
y en cualquiera que quiera hablar primero. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que había una parte que, por lo menos yo por mi lado, vi que estaba sucediendo que me hacía pensar en el bus factor, ¿no? En cuánta gente tendría que ser atropellada por un autobús para que el proyecto colapse y en algunos casos me encontraba que eso se reducía a uno y que pues no todo el mundo sabe lo que estaba pasando y ha habido algunas cosas que se han documentado, ha habido otras que se ha compartido ese conocimiento y creo que la dirección es a que eso no se acapare solamente en una cabeza, que al final son personas que son las que más ocupadas están, las que menos vacaciones tienen, las que están siempre ocupadas con todo y también es injusto por ellos, ¿no? Porque no pueden ser los únicos que sepan cómo hacer las cosas. Entonces, creo que también había un poco de esa cultura de la confianza en eso y en no pues pensar bueno, esta persona también tendrá que cogerse sus vacaciones, ¿no? También merece su descanso. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo yo creo que en esa dirección sí que estoy viendo cambios muy positivos que como compañía todos juntos vamos tomando ahí en esa dirección. Sí, al final eso es muy importante, ¿no? Esa parte de delegar, ¿no? E incluso aunque nosotros tengamos estas iniciativas, el delegarlas, ¿no? Como tú bien has dicho, compartiendo conocimiento, creo que se han dado también sesiones de formación en sus espacios, nos hemos adaptado, o sea que eso es algo que en principio podemos hacer también sin problema, ¿no? Y en tu caso, Nacho, que tú de hecho llevas menos tiempo, has entrado ya con ciertos cambios. Sí, pero aún así hay una cosa que todavía estamos trabajando, ¿vale? En nuestro equipo y que creo que se está contagiando un poco, es el tema de que cuando se quieren plantear features nuevas o cambios importantes, ¿no? Tener tener esa charla entre la parte técnica y negocio, ¿vale? Que es algo que suele faltar mucho y aquí no se tiene cultura de hacerlo. ¿Vale? Al final, he notado que aporta muchísimo, de hecho, les damos mucho feedback a negocios y negocios se replantea las cosas, ¿no? Porque ellos tienen una idea en su cabeza, que, o porque lo ven en otros sitios, o porque simplemente se lo imaginan de una forma, y claro, a eso hay que llevarlo a tierra, ¿no? Y es muy difícil para negocio pensar en la parte técnica, ¿no? O en todos los problemas que puede haber, o las necesidades que puede tener, ¿no? O opciones o variantes, ¿no? De lo que ellos plantean que por ahí mejoran incluso el producto. Y es una cosa que hemos tenido bastante, al menos en nuestro equipo, de tener esa charla, ¿no? De que el producto plantee lo que quiere hacer y nosotros pensar la forma de hacerlo desde lo técnico, ¿vale? Obviamente pensando en el producto y pensando en el usuario, ¿no? En esa experiencia que tiene que tener el usuario. Tratando de tener las mejores herramientas, pensando en seguridad también, que es una cosa que siempre se termina descartando, ¿no? Pero, y como digo, ha sido bueno porque nos ha ahorrado muchísimo tiempo, ¿vale? No se espera hasta el último momento en que hay que hacer las tareas para tener ese feedback de esto no lo podemos hacer, o esto es muy difícil, o esto es muy caro para hacerlo y hagámoslo de otra forma, ¿no? El feedback viene en el momento y como mucho se hace una o dos reuniones y prácticamente ya se tiene a grandes rasgos todo ya pensado y pulido. Pues, sí, la verdad que el aterrizar las cosas con productos se está volviendo cada vez más importante y, bueno, ya lo era antes y se ha notado bastante en los últimos desarrollos. La de ayer con todo mucho más claro y más aterrizado. Y un poco por ir dando cierre, me gustaría hablar de lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Un poco ahora mismo sí que es verdad que bueno, hemos añadido bastantes cosas y hemos puesto un gran cambio en lo que es la estructura y la organización, pero sí que es verdad que estamos lejos de lo que pues, sería a lo mejor un equipo completo de gente de Orbitan con ya la cultura, ya las herramientas, herramientas de IA o cualquier cosa que tenemos en otros de nuestros clientes. Y un poco preguntaros qué tenéis en mente a nivel de futuro para este cliente y así un poco a corto plazo. Pues empiezo yo si quieres. Con respecto a lo que hemos hablado, por ejemplo, de observabilidad, queda todavía mucho trabajo por hacer porque al final la idea es que no solo esté todos los datos ahí, sino que sean también útiles. Entonces,
Estamos trabajando en un esquema común de negocio para poder mejorar también la manera en la que vemos los datos. También estamos moviendo la herramienta que ahora mismo el front era el que el cloud nos daba, pues estábamos moviendo a OpenSearch, y la idea es que con el tiempo todos los desarrolladores puedan utilizarlo y puedan crear sus propias alertas. Y yo creo que es también una manera de que todos participemos de eso y que no sean solamente DevOps con métricas de performance, por ejemplo. Eh, si quieres decir tú una, Nacho, porque yo tengo más. Ajá, bueno, vamos turnando. Vale, una cosa que estamos trabajando mucho y que creo que está aportando es el uso bueno, de herramientas como Docker y contenedores, ¿vale? Porque al final la empresa trabaja en cloud, ¿vale? Y eso es una mentalidad que cuesta mucho, ¿vale? Sobre todo con gente que no ha trabajado en cloud, ¿vale? Y implementar Docker fue el primer paso, ¿vale? Para que los proyectos empiecen a volcarse más, lo más parecido a producción, ¿no? Y a un cloud. Entonces, es algo que estamos trabajando a poco, que ya tenemos implementado en varios proyectos, ¿vale? Esto al final, bueno, por diferentes motivos. Los primeros son para que en todos sitios el proyecto funcione de la misma forma, para evitar ciertos riesgos de seguridad, ¿vale? Compatibilidad también. ¿Ok? Y de hecho se ve que en paralelo también en la parte de infraestructura también ha estado pensando en lo suyo porque quieren poner bueno, un minikube o un Kubernetes para todos los desarrolladores. Entonces es algo que se ve que se venía ya pensando, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a dar los primeros pasos, que todavía tenemos un montón de recorrido, ¿no? Pero esto al final también agiliza, a muchas personas les está agilizando el trabajo. ¿Vale? Nos permite, lo que tenemos armado ahora, nos permite iniciar o apagar o cambiar de entorno, ¿vale? De manera mucho más ágil, más rápida y sin estar preocupándonos de, los puertos, tengo que iniciar esto, luego el otro, en este orden, tengo que instalar ciertas herramientas, te quitas todo eso del medio y la verdad que nos está dando bastante agilidad. Sí, yo quería también comentar en cuanto a mejoras que también estamos utilizando ciertos módulos que a lo mejor han tenido sentido antes o soluciones que igual simplemente no se han propuesto otras o no sé, hay otras opciones que yo creo que se podrían plantear y que a lo mejor con el tiempo, pues que son también decisiones que hay que tomar, ¿no? El decir, vale, nuestro framework es este, pero podemos hacer algo mejor que esto, podemos mejorar esta parte, entonces, pues hay herramientas internas que a lo mejor también se pueden evolucionar. Bueno, pues cosas que con el tiempo ahora mismo están funcionando y ahora mismo está muy bien, pero mirando un poco a futuro, igual también podemos hacer algo en esa dirección para mejorar también el cómo trabajamos y el cómo funcionan nuestros servicios también, hacerlos mejores. Ajá. Vale, bueno, es otra cosa que no sé si me corresponde a mí mencionarla, pero bueno, la quiero mencionar. Es que le estamos dando bastante empuje al uso de IA. ¿No? Aunque el cliente todavía no estamos en discusión y no tienen claro si qué, si cuál o qué, pues los equipos, un poco por promoción, a ver, lo voy a armar aquí, Kevin fue uno de los que más ha motivado, ¿vale? Pero la gente ya venía motivada para empezar a usar IA. De hecho, en mi equipo me estuvieron consultando algunas personas y bueno, y estas últimas semanas lo hemos empezado a impulsar y la verdad que está dando frutos, ¿vale? La gente al final va más rápido, a veces mejora la calidad incluso de lo que presenta, ¿no? Y yo creo que eso ya no va a haber vuelta atrás, eso es ir hacia adelante. Sí, sobre ese tema decir que yo medio lo he promovido un poco todos, pero lo interesante es que el gente de dentro del cliente tenían muy buenas ideas que a lo mejor no habían sido escuchadas. Y ahí entramos un poco nosotros para decir, oye, aquí estas personas, tengan el rol que tengan, lo que están contando es muy interesante. Y les hemos dado un poco alas para que ellos hagan la solución y un poco pues acompañarles con el expertise que ya tenemos y con las nuevas herramientas que estamos usando y hasta pues un poco la decisión. De hecho, aquí ahora estamos un poco en la parte de Node, ¿no? Pero en la parte de Python, donde tenemos a otros dos compañeros ahí, también están haciendo muchas maravillas con el tema IA y les está aportando, pues, como dice Nacho, mucho valor y mucha agilidad y mejoras en el resultado final, que también es un poco
lo ideal. Y bueno, no sé si tienes alguna otra cosa, Fer, de ideas de lo que vamos a hacer en el futuro. Si no, Pues no, creo sí, que ya lo teníamos todo. Bueno, que también los despliegues, por ejemplo, vimos que había también ahí había alguna cosilla que podríamos mejorar, pero vamos, básicamente creo que todo se reduce a eso, al seguir mirando puntos de mejora en ciertos aspectos y probar y proponer cosas y, hombre, obviamente fundamentadas, no vas a proponer por proponer, sino simplemente el intentar ver qué otras cosas podrían hacerse para mejorar y, bueno, pues presentarlas y poco a poco ir haciendo aquí y allí las mejoras que se puedan. claro, todo tiene al final su tiempo, ¿no? De llegar. Sí, claro, prioridades. Sí. Vale, pues con esto terminaríamos. Bueno, agradeceros por el huequito para charlar y también a Alberto y César, que bueno, que también están en este cliente y la verdad que nos ayudan un montón. Y nada, cualquier duda o curiosidad o inquietud de lo que hemos contado, pues nos podéis poner en el chat o abrir micro, lo que queráis. Y me quedo con las ganas de saber, luego lo veo y lo miro, si el tema que habéis estado haciendo de montar entornos de prueba y tal es tipo como se inventó en su día en aquel proyecto que eran efímeros o no. Porque algo que nos pasa, porque nuestro proyecto es nosotros no trabajamos en ramas, trabajamos en main, y a veces algunos se quedan con la gana de decir, hostia, si mi rama se levantara podría probarla, pero no lo hace. Y no sé si hablabais de eso o no, perdona porque he llegado tarde. Hay ideas un poco, o hay más para desarrollo en local y de ese tema de entornos efímeros hay algunos equipos que lo están planteando, pero todavía no hay una solución aterrizada. También había una propuesta de sandboxes que no fuesen locales, que fuesen entornos tuyos en los que puedes levantar, o sea, replicas al final cliente en tu propio cloud que muere cuando has terminado. O sea, no es tanto, no depende tanto de tu local, sino que es una réplica, si quieres, de cliente en tu propio proyecto de cloud. Esa sería otra alternativa también que se plantea. Vale. Bueno, si alguna vez hacéis algo por ahí, acordaos de mí, me lo contáis, ¿vale? Bueno, pues si no hay dudas, cerraríamos la sesión.